verané. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Cuánto hace que no compra una revista papel? ¿Se dio cuenta que ya no lee más de 2 párrafos? ¿Que no puede mantener la atención a un fragmento que se detiene? No se preocupe, se lo vamos a solucionar. Solo tiene que escuchar hasta el final del programa. Allí se encuentra la solución a todos sus males. No intente adelantar este audio. Estamos en vivo. Y como ya sabe, incluso este fragmento pertenece al pasado. Sí, ya sé. Todo el día padeciendo ese palo que te deja fuera de juego. Pero vamos, anímese. Todavía no hay futuro. Lo estamos haciendo. Sí, estar haciendo. Acá. Amarte. La revista papel hecha radio. Hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es la revista Amartya. No todo es tan facilito como paez, hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dirigentes. Día lunes 14 de julio. Hoy vamos con fuerza, El señor Manuel Santos Iñurrieta, ¿cómo le va? Muy bien, acá, feliz, triste y cordial como bueno el jardín. Perdió la nacionalidad. La perdió. A ver si tiene más suerte el señor Nicolás Dulcich, ¿cómo le va? ¡Calla! Oh, no discriminamos a nadie, puede decir su nombre. Me discriminan, sí, Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? Siento que está muy lejos con el audio. Estamos. Julián, ¿dónde está? Julián, estoy acá cuando el dólar está a 300. Pero está estable el dólar. Está estable, yo estoy inestable. Ay, Dios mío, vamos a hablar de fuerza, de distintos tipos de fuerza. La verdad es que la cantidad de fuerzas que uno emplea a lo largo del año, no vamos a ser escatológicos, pero el listado es interminable. Fuerza de la naturaleza, correlación de fuerzas, fuerza de gravedad, fuerza de trabajo, fuerza de voluntad, fuerte con los débiles. ¿Se acuerda de eso? Sí. La fuerza del amor. Ay, qué dulce. La fuerza de la fe. Vio ese hombre que puso 100.000 pesos y cuando fue a abrir la cuenta, la caja de ahorro, hay mucha gente que fue a ver sus cajas de ahorro y no había... A mí me dijeron que no tenía dólares. Suficiente fe. Usted porque es un agnóstico, es un comunista. Ahí te das cuenta cuando conviene creer. Vamos a hablar de fuerzas porque hay 2 fuerzas en pugna en la Argentina. Una son las fuerzas del cielo. Hermosa metáfora. Eslogan, muy eficiente. Vamos a charlar durante entrevistas, tenemos editoriales, tenemos columna. Vamos a hablar de todo tipo de fuerzas. La fuerza incluso del pasado, ¿no es cierto? Las fuerzas del pasado. De todo tenemos. Y del otro lado hay otra fuerza, una fuerza patria.
Ajá. Por lo menos tenemos, que no es un eslogan, dice el, no sé si escucharon la El publicidad, el eslogan, sí, que no es un eslogan. Bueno, pero ojo, esas dos fuerzas van a chocar casi como una película. Vamos a escuchar el clip, vamos a echar, claro, mira, escuchá. Ojo, porque falta muy poco. Mira, escuchá. Ojo con los dientes, no muerda la espada. No muerda la espada. Soy tu padre. Bueno, gran momento, ¿no? ¿De quién es la fuerza? Todos se la consideran propia. La fuerza es tuya, la fuerza es mía. Por ejemplo, yo le pregunto a Mariana Collante que con una velocidad se va a sentar en la silla. Usted nunca fue tan desfachatada como con nosotros. ¿Qué tipo de fuerzas se emplean en esta batalla? Que parece una batalla final, incluso dicho por el propio gobierno. ¿Qué fuerzas de todo tipo? Fuerzas de combate, fuerzas de resistencia, fuerzas variadas, de esas generales. Escuchemos, porque este lindo compendio que hizo usted nos trae un montón de escenarios posibles en esta Argentina donde estas dos fuerzas van a combatir. La coalición, digo bien, ya tiene nombre. Fuerza Patria. Hablemos primero de la fuerza más famosa de todas, la gravedad. Cuando está en el gobierno, tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Se ha dejado de hablar de fuerza de voluntad y ahora todo parece que está en la motivación. ¿Por qué uno de los dos que se encuentra en el mercado, su único capital es su fuerza de trabajo y el otro sí ya tiene un capital? Pero hay una fuerza más poderosa que el odio, y esa fuerza del amor. ¿Podría existir una quinta fuerza de la naturaleza que nos es totalmente desconocida? Escuchamos durante 4 años, no, porque la correlación de fuerzas, y la correlación de fuerzas, y la correlación de fuerzas hizo que no se hiciera nada. Estás mal de la pierna derecha, sí. Con la fuerza de la fe. Tira esas muletas y ven aquí, tira esas muletas, ven aquí, tira esas muletas. Ahí está, se cayó. Se cayó, la iglesia del antimilagro lo hizo, aleluya, aleluya, se cayó, no se dio. Hermoso. Muy lindo. Los milagros. La fuerza, qué elemento que está en un montón de conceptos. La fuerza pareciera muy importante, desde la fuerza de la gravedad hasta la fuerza de las ideas, bueno, el concepto de Marx, fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo, capital trabajo asalariado. Yo pienso en levaduras y en una pizza que crece. ¿Será por el horario? Bueno. Ahí tenés. Bueno, el lugar que se le da a la fuerza históricamente a la humanidad es central, porque incluso es el poder de la fuerza sobre los débiles, podríamos decir el concepto que traemos hasta acá, incluso la idea de pensar al Estado como la manera de poder reprimir esas fuerzas y poder convivir, ¿no? Sí. El monopolio de la fuerza. Total. Sí. Bueno, ahí tenés un montón de ejemplos. A mí me gustó la del Papa, las fuerzas del bien y del mal, no esa cosa así tan taxativa, pero me parece que se juegan un montón de cuestiones en eso. Y otra que hay que empezar a explotar, que es el resentimiento. Bueno, es que lo que desnuda que la fuerza esté en tantos conceptos, por lo menos me sorprendía cuando escuchaba el clip, es que esta idea media pacata de ocultar la violencia. Porque si hay fuerza, hay violencia. Para empujar un motor, como para pensar en cómo se sostienen las cosas en este planeta, ¿no? Todas al piso. Bueno, la fuerza muestra también el grado de violencia que muchas veces nosotros ocultamos o creímos que no existía más. Algo de eso llama la atención, un tipo con una motosierra en la mano. Bueno, ahí hablando de resentimiento, me parece que el tipo interpretó muy bien esa fuerza, ¿no? Que es tan oscura y que me parece que va por todas las clases sociales. Y la gente la alta sociedad tiene mucho resentimiento. Así que eso hay que tocarlo. Pero al mismo tiempo, hacías referencia a un fragmento que lo vamos a usar en un momento del programa, que es esa famosa irrupción de Néstor Kirchner en un programa de TN, donde le contesta una joven Patricia Bullrich
hablando de esta dualidad, ¿no? Porque es lo que intentamos jugar siempre, ¿no? Esos sentidos que se cruzan. No es posible hablar de fuerza sin hablar de debilidad. Y como la debilidad como fuera algo negativo, ahí también hay un posicionamiento ideológico. Pero como Néstor Kirchner trae la idea de, bueno, ¿con quién sos fuerte? Porque de eso se trata, ¿no? ¿A quién? Más allá del resultado, si sos fuerte con los débiles, qué poca creatividad. Porque el desafío, o lo que nos ha enamorado a los humanos por ser humanos, es la historia de David y Goliat. ¿No? Es la de la Gomera, sí. Es la del Diego, digamos, metiendo el gol con la mano, pero sí. La debilidad hecho arte, me parece que eso es lo que enamora, no a un bravucón que entre 5 le pegan a uno en el piso. Total, y la fuerza de la repetición, porque esto que decía Néstor se lo decía hace 20 años a Patricia Burrich, ¿viste? Y hoy estamos en la misma sintonía. Bueno, yo voy a retomar mucho de eso, pero con citas de autoridad. Es muy interesante. Nadie lo escuchó. Y bueno, la fuerza de escuchar. La fuerza que a mí me parecía interesante la elección que se utilizó, parece que es el dato político que todavía no hizo carne porque hay que esperar los resultados electorales. Porque si bien se habla de muchas fuerzas, por lo menos acá en la Argentina, existen tiempos institucionales. Todavía no está quebrado. Y eso es la originalidad del momento. Vos tenés proscripta a Cristina Fernández de Kirchner, pero el proceso democrático lo tenés abierto. Ante la oposición, a las fuerzas del cielo, en vez de poner las fuerzas de la tierra como si se disputaran arriba de una mesa de arena, a mí me parece interesante pensar esta idea desde otro lugar. Es la fuerza de la patria. Me parece que en el eslogan, que lo gracioso es que en el eslogan dicen esto no es un eslogan, si bien hay que llenarlo de sentido. Me parece que el desafío, a diferencia de este tipo de culturas que, ojo, no hay que subestimarla, evidentemente la ideología neoconservadora, y la vamos a hablar con una de nuestras entrevistadas, a nivel mundial es una corriente, que es el cinismo, ¿no? Que se hace carne y que en estos tiempos tiene plafón político, no es un problema de la Argentina, está pasando en todos lados. Bueno, yo quedé atónito de la columna de la semana pasada de Nicolás Dulcich, contando el armamento que está pensando el propio Estado alemán. ¡Wow! En la semana me vi el huevo de la serpiente, de vuelta. Uf. de Bergman. No, Bergman no hace películas. Sí, la verdad que es impresionante cómo el pasado y el presente y el futuro se están conectando. Pero volviendo, la fuerza de la patria. ¿Es como un puente? ¿Podemos citarlo a Gustavo Cerati? Arranca hoy, Revista Martia, vamos a hablar de fuerzas, muchas fuerzas, de arriba, de abajo, pero hay una pelea. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530.
Volvemos al piso de la M530, construimos un puente y así como es esta gran familia martiana, se van agregando gente a la cena. El señor Damián Kotz, ¿cómo le va? Pero buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Me puede anticipar el título de su columna? La fuerza de la voluntad es verdadera. Me gusta, porque hay una cosa en las redes que uno consume un montón, esto de, dale, podés bajar de peso, podés hablar en inglés en 5 minutos. Tapping. Yo puedo. ¿No? Sí. La fuerza de la voluntad, todo lo puede. Perdóneme, el marxismo y la política también ha abusado de la voluntad. Vamos a transformar la realidad, no importa, nos organizamos bien 4 y vamos a la vanguardia. Muy bien. Bueno, pero eso en un ratito nada más, ¿no? Un ratitito, ¿no? En un ratito nada más. Ahora vamos a hablar de otra cosa, de otro tipo de fuerzas. La fuerza del pasado, ¿cómo es la fuerza del pasado? Y la fuerza de la historia. Ah, de la historia. ¿No? Para eso traje a un autor muy conocido. Yo le digo Walter Benjamin, quienes saben dicen Walter Benjamin, ¿no? Fue un filósofo, para quienes no saben, un crítico cultural, teórico marxista, alemán, judío. Fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes de la Escuela de Frankfurt. Y su obra es bastante difícil de leer porque es muy fragmentada y es transversal a múltiples disciplinas. Toca la filosofía, la historia, el arte, la literatura, habla de la tecnología, de la cultura moderna. Fue perseguido por los nazis, huyendo hacia Francia en 1933 y en 1940... intentando escapar hacia los Estados Unidos, fue detenido en la frontera española, pleno dictadura de Franco, y frente a la amenaza de deportación decidió, ahí el compañero del lado de frente me hizo tomarse la pastillita. Ah, se suicidó. ¿Por qué lo traigo a Benjamin? Porque nosotros, y me hago cargo acá personalmente, solemos hacer mucho énfasis en el carácter cíclico de la historia argentina, ¿no? En esto de, otra vez Patricia Bullrich, otra vez el Toto Caputo, Sturzenegger, esta gente. Vos recién mencionabas la serie de Carlitos Saúl y vos decís, la misma gente, otra vez. Y yo creo que ahí entramos en una trampa. Porque con esta idea de esto ya lo viví, esto ya lo vi, esto ya se repitió, lo que termina generando es una idea de bajar los brazos, una cierta apatía, te detiene. Digo, si al final todo se repite y la gente vuelve a cometer los mismos errores de siempre, eso no moviliza, eso no tiene ninguna potencia. Entonces dije, bueno, a ver, fuerza del pasado. En ese sentido, Walter Benjamin hace una crítica muy interesante en un escrito que se llama Tesis sobre el concepto de la historia, que es justamente de 1940, ahí a pasitos de la pastillita, en el cual él habla de el historiador historicista, ¿no? Él dice que ese historiador, ese tipo de historiador, que a mí me gusta asociar mucho al historiador académico, al academicismo, es aquel que aborda la historia desde una perspectiva continuista y teleológica. Claro, que la historia tiene un final y tiene un proceso reclaro. Esto empieza así y termina así. E inevitable. Fatalista. Eso se lo fumaron todos, lo de derecha y lo de izquierda. Muy bien. Y ahí yo voy a hacer una crítica muy interesante al marxismo, del cual él abrega, ¿no? Básicamente la crítica consiste, la de Walter, en que el historiador historicista, ¿qué hace? Fetichiza el pasado como una secuencia de hechos objetivos y acumulativos, ¿no? Se van apilando como un Shenga, ignorando que hay rupturas, que hay voces silenciadas. Básicamente lo que hace es cosificar el pasado y lo congela. De esa forma lo que hace es que la historia historicista, valga la redundancia, funciona por adición, ¿no? Lo que hace es, bueno, presentarte una sumatoria de hechos que se necesitan para llenar un tiempo que además es homogéneo, es ordenado. Yo me acuerdo mucho las clases de historia de mi secundaria con una profesora que era aburridísima, que nos hacía hacer cuadros sinópticos y líneas de temporal. Que vos decís, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué esto es aburrido? Porque no hay conflicto. ¿Por qué nos gusta el chisme?
Porque hay conflicto. Hermoso, me encanta el chisme. ¿No? ¿Por qué nos gusta el teatro? ¿Por qué nos gusta una película, una buena película? Porque hay una narración, pero porque sobre todo hay una trama, hay un nudo. Sin nudo no hay ningún tipo de historia posible que te enganche y que te interpele como sujeto social en la historia, ¿no? La historia historicista lo que te hace es, sos un ser ahistórico, ¿no? Claro. Otra de las críticas que hace Walter es que justamente este tipo de historia legitima el dominio de los vencedores. Porque ¿qué hace? Presenta la historia como un relato unificado que justifica precisamente el status quo, ¿no? Yo pensaba, Argentina necesita dólares para desarrollarse. ¿Cuántas veces nos repiten eso? ¿Cuántas veces nos repiten eso? Y es imposible salir de ahí. Y lo que hace, en definitiva, es negar la posibilidad de una intervención revolucionaria. Claro, porque si lo que faltan son dólares y vos después tenés siempre como una repetición, que viene un presidente y te dice, conseguí los dólares y bueno, pará, che, denle tiempo porque vamos a zafar. Ahí vienen los dólares. Claro. El problema no son los dólares. La conquista del desierto era necesaria para desarrollar la civilización en estas pampas, ¿no? Claro. No había que ahorrar sangre de gaucho para abonar esta fértil nación. Y acá hay una frase que, fíjense la potencia, y si hablamos de fuerza, que propone Walter. Quienes dominan en cada tiempo son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. A mí me deja totalmente pasmado esta frase. Por eso el pasado... Repetila, ¿cómo es la frase? Es presente. Walter Benjamin dice, quienes dominan en cada tiempo son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante, dice Carlitos. La conquista del desierto vive hoy en cada silobolsa, en cada dólar que entra producto de la retención, pero sin lugar a dudas, cada día que la televisión habla del dólar, está venciendo Martínez de Hoz en el 76. Hermoso, está viva la historia. Pero es que si incluso vos tomás esta tesis de Benjamin y hablás con un filósofo que te explica la física cuántica, el filósofo te va a decir, efectivamente, todo esto está sucediendo, está vivo, está presente, no está muerto. Y lo que tiene sumamente interesante Benjamin es que él no se queda en la crítica a este tipo de historia, sino que viene a hacer una propuesta. Y ahí está la potencia, la fuerza. El historiador revolucionario, dice Benjamin, tiene que hacer algo que es cepillar la historia a contrapelo. A mí esa metáfora me interpela un poco. Dice, cepillar la historia a contrapelo para rescatar las luchas olvidadas y abrir espacios de redención. ¿Qué significa eso? Está muy utilizado esa metáfora, pero explíquela, por favor, doctor. Yo no soy ningún doctor, así que si se sienten mal, vayan al hospital. Para Benjamin, el historicismo es cómplice de la ideología dominante, lo que decía el compañero, mientras que la verdadera tarea del historiador es interrumpir ese continuum histórico y activar el tiempo ahora. Walter Benjamin va a decir una frase que es tremenda. El tipo era realmente un artista. Dice, imagínate en alemán lo que debe ser esta frase que debe voy a ser tirar en hermoso. castellano, ¿no? Así que no sabemos alemán. Claro. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en el historiador que está perfectamente convencido de que, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de triunfar. A mí me deja totalmente... Y abierto, porque te interpela ahora, no es algo que pasó en otro momento y bueno, no hay nada que hacer. Y acá es interesante porque ¿qué hice yo? Le pregunté a la inteligencia artificial. No, está bien. Y empecé a dialogar con Walter Benjamin. Tenés a... Claro, y empecé a darme cuenta que no había, si bien él brega en el materialismo histórico dentro de la escuela de Frankfurt, y él asimismo se identifica como tal, no hay ningún marxista que siga esta perspectiva. De hecho, si uno toma la idea de la historia historicista, encuentra que en Argentina esa es la corriente liberal mitrista. Y la inteligencia artificial, ¿a quién me citó? A Jauretche.
Y a mí me reventó el cerebro, porque nunca en mi vida se me hubiese ocurrido juntar a Jauretche y a Benjamín. Claro. Pero sin embargo... Es la idea de ese historiador que te... justo, ¿qué hace Jauretche? Rompe. Es la historia a contrapelo, claro. Otro pelado como yo, ¿no? Porque él lo que hace es atacar esa historia mitrista, que detiene, que contiene, que inmoviliza, que dice las cosas son así porque tenían que ser así, y por más de que ustedes con las montoneras en las provincias se peleen, la civilización va a vencer inevitablemente. Es esta idea de la fatalidad. La idea de que las élites porteñas van a lograr apabullar a cualquier tipo de oposición. No, y el único sentido de la historia, porque yo pienso algo rescatable de la época de Roca, tiene que ver con la idea de construir un territorio unificado, pero no era la única manera de hacerlo eso. No, pero... Porque me parece esa idea de, bueno, mira, había que hacerlo, yo qué sé, los indios no entendían mucho. Rosas, décadas antes, tenía toda una política de indio amigo, indio enemigo, tejer alianzas. Había gobernadores indígenas, Calfucurá, en las Salinas Grandes, ¿no? Pero sin lugar a dudas, una forma era incluirlos dentro de una humanidad posible, negociando políticamente, tejiendo alianzas y también haciendo la guerra, que es una forma de incluir, ojo. Porque vos en esa alteridad estás construyendo una cierta humanidad. Pero para ir concluyendo con esta idea y no acaparar más el programa, porque con esto podríamos estar hablando, yo creo, horas, vuelvo a esta idea sobre la cual iniciaba la columna. Esta idea de, esto otra vez, ¿no? Esto de que se está repitiendo, no. Volvamos a Benjamín, volvamos a Jauretche. Todo está en discusión constantemente e incluso los derechos conquistados se conquistan todos y cada uno de estos días que nos toca vivir y que nos tocarán vivir en suerte. Y yo hoy, que vengo de jugar al fútbol, le hice un par de goles y atajé 2 pelotazos, me siento sumamente optimista y digo, este país es indestructible. Y entonces dije, hay que musicalizar esta esperanza y esta fuerza. Entonces yo les quiero decir que yo amo este país. Lo quiero muchísimo y que le tengo una confianza, pero profundamente ciega. Fe, tenés fe. Yo tengo fe en que todo va a cambiar. Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, nena. Somos redes, somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir. De WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025
Los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Paz Live. Si sos de los que crees que los pesos se convierten milagrosamente en dólares, si crees que el gobierno sacó a 11 millones de personas de la pobreza, cuidado porque vos podrías ser víctima de la desinteligencia artificial. Para combatir este problema te espero el viernes 18 en lo de Néstor. Las entradas están por Paz Line o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor sin proscripciones. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Line. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya, una revista papel hecha radio. Seguimos al aire de la M530. Hoy hablamos de fuerzas de todo tipo, de todos los colores. Y vamos a analizar algo que como fenómeno se viene desarrollando no solo acá en Argentina, como a los argentinos nos gusta, ¿no? Si pasa algo en el mundo, nosotros tenemos nuestra versión, que es nuestro presidente, Milei, que podemos decir que adscribe a esta línea ideológica que es estos neoconservadurismos de ultraderecha. Son una agenda, son fascistas, más allá del nombre que le querramos poner, son una fuerza que tiene distintas expresiones en el mundo, podríamos decirlo así. No podemos encontrar la totalidad, ¿no? Siguiendo esta idea de que la historia no puede tener una única conclusión. Y hay algo con los pelos. Yo sé que tengo una fijación, pero vos fíjate, el pelo de Donald Trump, el pelo de Boris Johnson, el pelo de Milei, hay algo. Hay algo. Por eso hoy vamos a charlar con una politóloga, analista internacional, que acaba de publicar un libro sobre las nuevas derechas, es Antonella Marti. Antonella, te saluda acá Julián Saúd, el equipo de la revista Amartya. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. No, gracias por arriesgarte a conversar con nosotros. Hoy, te comento, charlamos sobre la fuerza, ¿no? Es el concepto que nos convoca en este programa, y la verdad que la publicación de tu libro nos parece interesante para indagar sobre esto que todos consideramos que entendemos cómo funciona, quiénes son, pero no entendemos. Yo quiero entrar derecho al corazón de tu libro. Vos traes esta idea de cómo se vincula el poder y la religión. Esta nueva agenda trae esto que parecía acabado en la historia de la humanidad, pero lo renuevan. Sí, efectivamente, y yo lo titulo, y de hecho ellos también se describen, se autodenominan como nueva derecha. Cuando digo ellos, digo todo este grupo, este conjunto de personas, los del pelo que hablaban recién. Muchos de ellos comparten y parten desde la misma raíz, esta idea de querer establecer una sociedad muy particular, machista, con ese conservadurismo moral, esa hostilidad, ¿no?, que tienen hacia el mundo multicultural, y siempre con ese discurso neorreaccionario de odio que promueve esa destrucción del otro, ¿no?, la deshumanización del otro. Entonces desde ahí ellos unen la religión y juegan con eso, ¿no?, destruyendo la democracia a largo plazo y ya en cualquier momento. Claro. Ahora, Antonella, cuando hablamos de religión, yo me permito también recoger el guante de una cultura popular, de religión popular. Hacen nido sobre una parte de nuestra cultura. Yo soy una persona que no cree en Dios, pero entiendo muy bien que tiene que ver con parte de la cultura de mi pueblo y de los pueblos del mundo. Ahí hay algo por el cual esta derecha se filtró. Digo, lo vimos la idea de las fuerzas del cielo, pero además lo vemos jugar, no para llevarlo a Milei solamente, pero esta idea de una parte de la corriente evangélica, digo, para no ser también, no construir nosotros también nuestros propios prejuicios. Sí, y la religión es la columna vertebral de este movimiento.
Primero, porque además utiliza este juego de la dinámica de la creación del enemigo, o sea, es Jesús, la idea de Jesús que construyen contra el mundo woke, ¿no? De todo eso que a ellos no les gustan, lo que para ellos no es cristiano, es marxista. Entonces, si no avalás lo que ellos dicen, sos marxista cultural. Cuando digo ellos, insisto, Javier Milei, Donald Trump, Santiago Abascal en España, todos, y los influencers que van detrás de ellos. Pero ese uso donde se manipula al otro, se crea un enemigo y se intenta siempre dividir a la sociedad a partir de la deshumanización, y crean el miedo, juegan con ese miedo de que hay una decadencia, porque es lo que ellos plantean, que hay una decadencia del mundo occidental que es culpa de todo eso que a ellos no les gustan, que son los avances en términos de derechos humanos, el feminismo de las distintas olas, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las personas trans, todo eso que a ellos no les gusta, todo lo que no abraza su moral cristiana de los años 50 del siglo pasado. Todo eso para ellos hay que desecharlo, hay que destruirlo, sacarlo del cuerpo, y por eso lo llaman parásitos mentales, ¿no? Lo veíamos hace unas semanas que hasta el mismo Milei repetía eso. Entonces parten desde ahí, y cuando presentan todo este mundo peligroso, como ellos lo plantean, justifican que hay que dar una batalla, a la que llaman batalla cultural, ¿no? Para defender ese mundo perdido que es el mundo para ellos cristiano, ¿no? En el que la mujer tiene un lugar muy acotado, quieren volver a poner a la mujer a la casa, al hogar, ver a la mujer como madre o esposa, no nunca como un sujeto, siempre como un objeto, y por eso la misoginia, ¿no? Que se mueve dentro de este movimiento. Lo vemos con los influencers, con los troles, todos los chicos estos que también los varones incels, ¿no? Les podemos poner un nombre. Bueno, todo una regresión, ¿no? Vos hacés una distinción entre batalla cultural y una batalla moral. ¿Está en juego eso? ¿Está en juego el debate sobre la moral de la humanidad? ¿Es un giro hacia el pasado o vos lo ves hacia el futuro? Para poder sacarlo un poco de los estereotipos en los cuales a veces nos encontramos todos. Sí, hay un intento de regresar a un pasado idílico, un pasado en el que supuestamente todo era mejor, un pasado que en el que la política estaba completamente unida a la religión. Siempre planteamos, ¿no? Muchos de ellos ven ese mundo occidental, cuando te hablan de los valores de Occidente, en realidad se refieren al mundo occidental de la Edad Media, ¿no? Ese mundo en el que había, donde se quemaban mujeres a las que se llamaba brujas, donde se perseguía a los herejes, todo el que no comulgaba con su fe cristiana iba directo a la hoguera. Entonces, yo creo que esa nostalgia de querer volver a poner un formato, un molde, una idea de una moral muy particular, pero el objetivo de eso es el control y la obediencia. Control, obediencia, disciplina. O sea, son tres cosas que ellos necesitan combinar, y a partir de eso jugar con el poder, ¿no? Es esa dinámica, una dinámica que hoy realmente es muy peligrosa. Lo vemos en el caso de Estados Unidos, creo que es hoy el más icónico, particular, además un país construido, ¿no? También donde viene desde hace mucho tiempo el proceso del auge del nacionalismo cristiano, ¿no? Si le ponemos el nombre, que es esta combinación de distintos modelos religiosos que se unen a fundaciones, a los think tanks, y bueno, cómo viene eso a partir de los años 50, 60, 70 edificándose. Bien, bien. Estamos en comunicación con Antonella Marti, que ella es politóloga y analista internacional, y presentó este libro, ya está publicado, que se llama La Nueva Derecha, qué es, qué defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias. Antonella, ¿cómo estás? Nicolás, mi nombre. En tu investigación, ¿vos lograste encontrar un origen, una genealogía de este movimiento que es evidentemente internacional? Sí, el punto principal, y esto yo lo veo siempre partiendo desde Estados Unidos, ¿no? Porque creo que hoy es el modelo que todos estas personas tienen, o estos referentes tienen como guía, como formato. Parte efectivamente a raíz de primero con los años 30, con lo que se llamó el auge del movimiento America First, que es Estados Unidos primero, un lema que hoy repite también Donald Trump,
que es este grupo que se forma en los años 30 pro-nazis, abiertamente pro-nazis, en Estados Unidos, después en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50 con la Guerra Fría. Eso moviliza mucho este auge anticomunista, se va construyendo también ese formato. Aparece el macartismo, ¿no? Con este senador que fue Joseph McCarthy en los años también 50 del siglo pasado, donde se perseguía a cualquiera que, no solamente que no fuera comunista, sino, o sea, cualquier cosa entra en el formato de comunista para ellos. O sea, hoy defendés derechos humanos, sos comunista. Hoy hablas de derechos LGBT, sos comunista. Sos feminista, sos comunista. O sea, te encasillan desde ahí. Entonces, después de eso, ya con los años 50, ¿no? Que se establece ese modelo de cómo tiene que ser la familia perfecta, papá, mamá, hijos, la vida así tradicional como ellos la presentan, los de Dios, Patria y Familia, que nunca tienen familia además, o sea, son los primeros en no tienen hijos, pero después, claro, aparecen los años 60 y 70 movimientos de apertura, de romper con esa visión de moral tradicional cristiana, y ahí es cuando empieza a tener auge los telepredicadores, los teleevangelistas más conocidos de Estados Unidos en los años 60, 70 también, y desde ahí van construyendo de manera paralela distintas fundaciones que tal vez van un poco más de la rama católica, algunas de ellas. Bueno, Fundación Heritage es una de las más conocidas, que viene trabajando desde los 70 y hasta hoy, que tiene influencia y es la que gestó este proyecto 2025, que es la guía que le presentaron a Donald Trump, de una guía de gobierno. Hicieron lo mismo con Ronald Reagan en los años 80, estableciendo, ¿no?, ese formato, ese juego de volver a unir la religión a la política. Antonella, me parece interesante, en tu relato contás esta idea de que ellos parten de la idea de que Occidente entró en decadencia. A mí me parece eso muy potente, porque yo coincido. Occidente es una decadencia. El tema es cuál es la solución. Vos, ahora te preguntamos sobre el origen. Ahora, ¿hay un antídoto para esto? Porque la verdad es que las democracias están en decadencia si no representan a las grandes mayorías. Digo, si no, no se entiende por qué estos proyectos cabalgan sobre las miserias. ¿Cuál sería el antídoto para esta corriente que parece ganadora, parece llevarse todo por delante? Y es un momento bastante desesperanza. A ver, en un momento, hoy lo veía también, ¿no? Salió en Netflix este documental sobre los evangelistas en las iglesias evangélicas en Brasil, el papel que tienen, el rol fuerte que tienen en Brasil, cómo se han expandido en Centroamérica, a lo largo de todo nuestro continente prácticamente. Pero cuando uno ve esa manera donde hay tantos vacíos existenciales muchas veces en la población, y aparecen estos líderes que usan la religión y que usan también ese populismo, ¿no? Al final, para intentar llenar esos espacios en blanco, la verdad que nada, parece una tarea realmente colosal, ¿no? Tener que convencer a la gente de que el camino no es tener los ojos cerrados y abrazar a una idea de un Dios, no cuestionar las cosas, tener a un representante en la tierra como son estos que hablan de las fuerzas del cielo, que se comunican con mediums, con perros, o el caso de Donald Trump, ¿no? También, que tiene a todo su gabinete siempre rezando en su espalda, cosas muy raras, ¿no?, que hoy también se están viendo, pero sí, evidentemente todas estas fuerzas políticas yo creo que comparten esa estrategia en común, que es abordar esa sensación de vacío que hoy enfrentan, desde hace tiempo creo que enfrentan muchos votantes, y claro, en respuesta a las crisis económicas y todo lo que hemos visto en los últimos años. Creo que la pandemia también reforzó mucho el auge de estos modelos, ¿no? Aparecen los influencers, al menos en el caso de Argentina, donde esta nueva derecha aparece promoviendo esa idea de identidad colectiva idealizada que se centra en conceptos como religión, tradiciones, el macho, ¿no?, la idea del hombre alfa, al que se tienen que convertir, al que tienen que llegar, que idealizan. Por eso juegan con lo del león. El tema del pelo es importante, es un detalle importante, porque al final es lo que ellos tienen que mostrar, ¿no?, lo que tienen que mostrar que son. Y la pregunta que yo siempre hago es ¿qué sigue, no? ¿Qué va a pasar después de esto? Ellos hablan de la batalla cultural, y bueno, ¿cuál será el mundo
después de la batalla cultural? ¿A qué nos quieren llevar? ¿Cómo va a ser el mundo incluso si estas narrativas de odio se normalizan? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué hacemos cuando nos olvidamos los consensos democráticos que nos costó alcanzar en Argentina, en el mundo entero, ¿no? Y qué motiva a tanta gente a lo largo del mundo a sentirse atraídas por estas nuevas derechas. Wow, esperemos que esta batalla no la ganen. Antonella, esperemos que así sea. Antonella, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Era Antonella Martí, es politóloga y analista internacional y acaba de publicar este libro que es La Nueva Derecha, que es que defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias. Editorial Ariel. Haciendo el ejercicio nos proponía hoy Nicolás, me parece que es todo un desafío. Si hay una batalla que está en disputa, pero pueden ganar, porque de eso se trata. Porque no se trata, y para no pegarle siempre a los mismos, le podemos pegar a la cultura progresista. Nos ponemos del lado de, si quieren, por un instante del discurso de esta ultraderecha, decir, bueno, esta idea de que el progreso es algo inevitable, que si vos haces bien las cosas, un poco de esta idea de meritócrata, ¿no? De que todo va a ir, que los derechos no se van a ir concretando. Bueno, no, puede venir el oscurantismo y pueden pasar 1000 años. ¿No? Y vos vivir bajo una piedra y resistir, porque en la pregunta de dónde viene esto, se muestra, estos tipos vienen del 30, perdieron porque a Hitler se tuvo que también tomarse la pastilla de cianuro, o andás a ver qué hizo, se quedaron calladitos la boca, claro, representan el poder del dinero, ¿no? Pudieron aguantar todo lo que tuvieron que aguantar y en mejores condiciones avanzar. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, ponle, por favor. Esto es el final de Átame. Hay que ejercer fuerza para atar a alguien. Gran película de Almodóvar. Yo no sabía el quilombo que se armó entre Almodóvar y Ennio Morricone, que fue el que hizo la música de esta película. Y el turro de Almodóvar le puso esta canción para terminar porque no le gustó mucho la idea de Morricone, que es un genio, pero no iba para la película. Lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Se me rompan en pedazos, resistiré. Yo te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Joder, lindo, capté ese tener una biblioteca en el baño. Yo tengo mi propia biblioteca en el baño. Para mí es fundamental. Sí, el revistero. No queríamos saber tanto. Las fuerzas del cielo. Bueno, perdón, no quise entrometerme en su columna. Porque no se trata de eso. ¿De qué se trata? Se trata de cosas públicas. A ver. El matadero. Qué librazo. Esteban Echeverría. Un texto, digamos, Fuerte. Fuerte e inaugural de nuestra literatura argentina, que ha empezado ficcionalizando, porque es un cuento y a la vez es una ficción. Una ficción, pero que puede haber pasado. Bueno, usted verosímil. dice. Bueno, es una ficción porque ¿qué es lo que hace Echeverría con la fuerza del odio? Hace que él imagine a toda esta gente, esta multitud, a estos seguidores de Rosas que están ahí disputándose la comida, la poca comida que hay, ¿no? Pues más o menos el texto habla de que hay como una escasez de carne, 15 días, porque hay una inundación, porque hay una cuaresma, bueno, un montón de situaciones. Y ahí viene el matambre, ¿no? Que se lo daban a los... No, claro, pero ahí parece la historia esa. Por eso le dice el matambre. Que ahora es carísimo. No lo sabía eso. Usted está interviniendo Son todos de datos. una manera... Son datos. Bueno, este hombre cae un unitario en toda esta gente que está ahí disputándose la comida. Hay una idea de confundir a las personas con lo animal, ¿no? Como que los que matan y a la vez están todos ensangrentados, embarrados, todo es lo mismo. Y llega Bello, con una estirpe de hombre europeo casi, claro. Llega un unitario y dice, ¿qué onda, chicos? No dice así. Pero se dan vuelta todos ensangrentados. Claro, se dan vuelta y dicen, ¿qué hace este hombre acá? Por favor, señor, bájese de ahí. Lo bajan del caballo y bueno... Dicen, acá nos vamos a divertir, dicen acá los muchachos, que bueno, están medio aburridos también. Bueno, lo tratan de humillar y este hombre en un momento cuando resiste la última humillación, que se supone o que da a entender Echeverría que es una violación, explota. De bronca por sus ideales para defender todo lo que él representa. Bueno, entonces Echeverría escribió este texto en 1938, se supone, y recién apareció en 1871, él ya estaba muerto, él estaba tan enojado con Rosas y con todo lo que estaba ocurriendo en el país, él estaba exiliado en Montevideo, bueno, y él hizo este texto y lo guardó en el cajón y luego lo sacaron y terminó siendo como esta cosa de texto así súper paranoico también y alucinante, porque era niveles de violencia muy, muy grandes, para, bueno, constituir uno de los textos fundacionales de nuestra literatura, junto con La Resbalosa, y vamos a marcar un patrón, que es el patrón de, un poco lo que decía Nico, de quiénes escribían y qué es lo que estaban estereotipando de alguna manera, quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos en la historia. Qué libro hermoso, pero que al mismo tiempo uno lo piensa, yo te escucho, y eso lo leemos en la primaria, en la secundaria. Claro. Tipo, lee esto. Tipo, después vamos a hablar de historia después. Pero la verdad que el marco es terrible, porque cuando uno lo ve, yo lo volví a leer de grande, y es fuerte lo que se cuenta ahí, es muy fuerte. Eso nos hacen leer cuando somos chicos. Pues sí, no, es tremendo. Bueno, pero así es. Es fuerte ese libro, es el matadero. Imagínate si el matadero hiciera referencias y metáforas favorables al mundo rosista. No lo verías en la escuela. Ni en pedo. No. Yo cuando descubrí lo de Cortázar y Casa Tomada, digo, con razón, la chupacirio esta le gustaba tanto Cortázar, ¿viste? Claro. Y nos ponía este cuento. Claro.
Bueno, justamente, quienes escribían y a quienes ponían como objeto de su imaginación es muy interesante porque los enemigos políticos, tanto para Sarmiento con Facundo, la resbalosa de Escazú, todos esos ponen en foco la animalidad de su enemigo justamente para poder exterminarlo en el presente y en el futuro. Mandriles. Bueno. Sí. Todo el tiempo estamos muy relacionados en nuestras columnas acá, me parece. No, está muy conectado. Bueno, y hay una respuesta, porque justamente 1973 y dice nuestro amigo Osvaldo Lamborghini, loco, ¿qué onda? ¿Por qué siempre se escribe de esa manera? Vamos a escribir un texto que hable de la burguesía, tomar la voz de la burguesía y qué es lo que dice de un niño proletario. Bueno, el niño proletario es uno de los textos también más terribles porque tratan de un niño proletario, medio enfermito que anda por ahí, enfermito digo físicamente enfermo, no enfermito. No, ese es nuestro presidente, ¿no? Débil. Sí, sí. Y lo agarran entre tres muchachones de otra clase social, porque el texto empieza diciendo, bueno, este niño que nació en proletario, que no tenía plata, que esto, que el otro, yo por suerte no nací ahí, así que voy a hablar de lo que significa este chabón. Y miren qué interesante cómo se vuelve con el tema de los nombres, de la deformación de los nombres, ¿no? Este niño no tiene nombre, pero el apellido parece que es, a ella les digo, Estropani, ¿no? Y ¿qué le dice el maestro? ¿Qué le dice delante de toda la clase? Estropajo. Miren si no hay una especie de bullying. Pero pero eso de la deformación de los nombres, que es un ejercicio habitual ahora. Que hace desde Twitter. Que se hace desde Twitter, claro. Bueno, y entonces estos tres muchachos agarran a este pibe, lo agarran, lo torturan, lo matan, lo exponen, lo violan. Y ahí, Lamborghini tiene una cuestión con lo escatológico muy fuerte, con la crueldad, con la violencia. Y hay muchos análisis psicoanalíticos con respecto a las violaciones, a la burguesía, vejando, digamos, a un niño, ¿no? Todo lo que podemos decir, todo ese mundo que Lamborghini detectó en 1973, podemos ver que hay una especie de pornografía lamborghinesca dando vueltas en el lenguaje, por lo menos por ahora, de este gobierno. Yo pienso en los rugbyers, ¿no? No, en general, no quiero generalizar, pero estas escenas la que se dio en Villa Gesell, ¿no? De un grupo de pibes que se desquitan con alguien por su condición de piel, ¿no? Porque finalmente termina haciendo eso. Digo ese ejemplo porque se me viene a la cabeza, ¿no? La deformación de los apellidos, que siempre para mí ha sido un juego de los de abajo para reírse de los reyes, de los que tenían nombre, justamente, pero que son estos momentos donde el cinismo aflora, y es este momento tan desconcertante donde el poderoso se ríe de vos. Entonces vos decís, si ahí se ríe de mí, ¿yo de qué me voy a reír? No me puedo reír de nada. Pero vos agarrás los textos, las cosas que dicen los que atacan al niño proletario, y podrían ser textos y palabras y frases que dirían todos los funcionarios de este gobierno. No estoy dando ideas, pero no, porque bueno. Ya está, las tienen todas esas. Sí, pero le falta leer, porque la verdad que podrían hacer y no uso. se enteraron. No se enteraron de la pero si llegan a leer, cuando lean o relean los Twitter del Lali Depósito, van a decir, vos, es el meme de Spider-Man. Claro, pobre Lamborghini. O sea que hay que leer El matadero continuado del niño proletario. Sí, porque a uno ahí dice bien. Ahí se entiende. Ahí hay una respuesta, viejo. Vamos a reformar las guías de estudio de las escuelas. Sí, yo empezaría por el niño proletario. Chicos, miren, ¿dónde estamos? Tengan cuidado, Ojo, No me des ideas. Ajá. ¿Qué pasó? Nos vamos ya. Hay olor a mar. Sí, porque el cubano Tony está de vacaciones, está en Miami, se fue, y parece que nos manda mensajes. Tony, volvé. ¿Qué? ¿Dejó un mensaje? Pipo, llamando a Pipo, carajo. Sí. Atiéndeme, que estás en el baño, te estás rascando, te estás jugando. Vaya, vamos a ver que estás en el programa, estás al aire. No sé, Pipo, pero escúchame, que esto no da para más. Te voy a decir, estoy a punto de quebrarme, estoy hinchando. Tengo el corazón en la mano. Te voy a dejar este mensaje, aunque sea lo último que diga, antes del apocalipsis. Antes del apocalipsis de Armagedón. Ya tú sabes, me van a deportar el Pipo. Si el gobierno dictatorial de Donald Trump, sí me va a deportar, ya tú sabes. Me están sacando de Miami, de mi patria de Miami. Me están echando
me están expulsando, Pipo. Y no me mandan para Cuba, no. Me mandan para Argentina, para el Buenos Aires, querido. Ahí me mandan en plena amenaza de guerra mundial, ya tú sabes. Con los chinos peleando tal cual, los rusos con los ucranianos, los yanquis, están todos, con todo pelean. En fin, y yo estoy aquí en el medio de este quilombo, con una valija rota y una remera de Patria y Vida. Yo no quiero sonar de impertinente, Pipo. Ya te lo mandé la semana pasada, si ustedes, ahí en la radio, ya tú sabes, los muchachos y las hembritas de la radio me pueden juntar un dinerillo, no sé, ya tú sabes, no quiero poner número, pero unos $1.500. A mí me vendría fenómeno, me darían el impulso necesario, me darían la fuerza para volver yo así y armar algo que tumbe todo aquello. Sí, ya van como más de 60 años y eso no se cae, carajo. No lo hemos hablado. Bueno, no quiero ser el cubano manguero, pero si tú me puedes, no sé, facilitar alguna cosita, porque me agarraron los vicios aquí. Y los vicios. Bueno, les mando un abrazo, un saludo, mucha fuerza para todos, que ya se va a tumbar todo aquello. Y allá, iremos ahí por ya tú sabes, la que está ahí en el balcón, salticando, dando saltos, ya va a acabar con todo aquello. Chao, Tony. Un saludo bien fascista de aquí. No, Miami, a punto de ser deportado en un avión. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas. Pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo
y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos, y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Tú estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Volvemos al piso de la M530 y vamos a hablar de psicoanálisis, de nuestras cabecillas, de la fuerza de la voluntad, algo que ha movido montañas, y si no movió a Mahoma, movió la montaña. Imagínense la fuerza de la voluntad y el trabajo de las minerías para decirnos que, dale loco, sos un vago, levantate la cama y lo puedes lograr. ¿Existe la fuerza de la voluntad? Yo no creo en la fuerza de la voluntad. Ah, bueno, arrancamos así con fuerte y al medio. Terminó la columna, nos vamos. Bueno, como hablamos la vez pasada, para tener fuerza de voluntad hay que tener claro lo que uno quiere, y en general las personas no tenemos claro lo que queremos. ¿Cómo que no? Si yo no digo, yo quiero dejar de fumar, por ejemplo, es clarísimo el objetivo. Bueno. Sí, vos también querés dejar de fumar. Bueno, estaría bueno dejar de fumar. Yo en este momento estoy un poco deprimido, Claro. de hecho, porque hace 28 años me enamoré perdidamente. Descubrí en esta semana justamente que el amor de mi vida fue el tabaco. Buah. ¿No? Justo con lo que vos decís me viene bárbaro, porque apelé a la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad me cagó. La invito a un asado, no quiere venir. Le digo, dale, escúchame. Hablé con los chicos. Quiere que alguna vez sea un buen abuelo. Me cagó. No existe la fuerza de voluntad. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo opera eso en la cabeza? Bueno, lo primero es entender que el verdadero amor tóxico no es con las personas necesariamente, sino con los objetos y con uno mismo, digamos. Es uno el tóxico, no el otro. Esto que se escucha mucho hoy, ¿no? Sí. Ay, no, es re tóxico. Vos sos el tóxico, boludo. ¿Qué es re tóxico qué? O sea, no me rompa las pelotas. No hay víctimas en esto. Claro, o sea, ¿qué es esto de...? Dame una seca. Claro. Dame un cigarrillo. Bueno, como decía Freud, ¿no? Te viene el paciente y te dice, no, soñé que lo mataba. Bueno, te cargo, pelotudo. ¿Cómo? ¿Soñé que lo mataba? Que no, fue un sueño. No. O sea, hay un deseo ahí, ¿no? El problema, claro, en el caso de, por ejemplo, dejar de fumar, ¿cómo se construye el deseo de dejar de? Es raro eso. ¿Cómo se construye? Con el odio, este hijo de puta me va a matar. La conciencia. No, yo te voy a tener un cáncer de pulmón y dejo el cigarrillo. Bueno, puede ser. Bueno, sin ir más lejos, mirá lo que me pasó. El otro día me llaman desde Dinamarca, hace un par de días. ¿Una llamada por cobrar? No era por cobrar, porque afortunadamente a este pibe que se llama igual que yo, se llama Damián,
le va bastante bien, me llama para decirme que un amigo mío está internado en coma, entubado. Claro, digamos, por ahí lo que le estoy contando a ustedes es solo una pálida, pero no, acá hay una historia, ¿no? Ese amigo mío no es cualquier amigo mío, es un amigo mío que conocí a los 16 años en Mendoza. Estábamos en una chata en San Rafael, Mendoza, en una camioneta. Y me dice, mirá, boludo, sos zurdo. Sí, qué raro, ¿no? ¿Viste? Sí, te abrí abriendo. Ayer te vi abriendo la lata y dije, este es zurdo, mirá, abre la lata al revés. Nos pusimos a hablar. Che, ¿dónde vive? En la calle Planes. Yo también. Che, ¿sos de Acuario? Sí, yo también. ¿Qué día? 22 de enero de 1982. Yo también. No puede ser. ¿A qué hora naciste? Cachipachi. ¿A qué hora naciste? 1:30. No, para, boludo, yo también. ¿En qué hospital? No, bueno, en Buenos Aires los dos, nacimos en la ciudad de Buenos Aires, claro, de repente te dicen, che, mirá, tu amigo se está por morir, ¿no? No sabemos si le queda mucho tiempo. Nació el mismo día que yo, la concha de tu madre, a la misma hora, vinimos juntos, ¿nos vamos a ir juntos? Bueno, digo, estas son las cosas que te hacen pensar, por eso yo digo, ¿no? Qué amor más tóxico y qué amor más profundo tiene que ser para hacerte creer que vos estás respirando una bocanada de aire puro, que te oxigena, que te conecta con la vida y en realidad te está inyectando veneno, ¿no? El que siempre te entiende, el que nunca te deja, está en los peores momentos, está en los mejores momentos, te echas un polvo, se lo contás a él, te estás cagando, se lo contás todo, ¿viste? O sea, es una compañía impresionante, ¿no? Por ejemplo, el tema del tabaco, cualquier adicción, incluso el teléfono. Hoy por ahí no hace falta que hablemos de tabaco, nosotros somos gerontes, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de dejar el pucho. Pero digo, esto de los amores tóxicos tiene más que ver con uno con el otro, ¿no? ¿Qué es esto de no, este es tóxico, vos sos tóxico, Flavio? Ahora, pero ¿cómo se resuelve la adicción que en todo tiempo y lugar sucede, no importa el momento? Está bien, hoy vivimos una sociedad muy adicta, pero por ahí no sé si muy distinta a otros tiempos donde las adicciones tenían que ver con otros tipos de consumo, pero que tienen que ver con, ¿no? Con la adicción viene ahí de no tener palabra, ¿no? De no poder expresar algo, ¿no? Hay algo que en la adicción uno puede recostarse. Bueno, tiene que ver con esto y me quedé con la columna que hacía Nico, ¿no? De la fuerza del pasado. Justamente, la historia del pasado se diferencia en algo muy concreto, que es que el pasado no se puede cambiar, pero la historia sí, ¿no? Imagínate, después de 28 años que me enamoré, que cada vez que la besé sentí que tenía aliento a flores, viste, que me la transaba y sentía una bocanada de oxígeno y en realidad me estaba rompiendo los pulmones, hija de puta, el tabaco en este caso es hijo de puta. Bueno, ¿no? Cuando uno puede correr la mirada, revisar la historia, el pasado sigue siendo igual, los pulmones los tenés hecho mierda, pero vos ves la historia y decís, a mí me engañaron, este era un hijo de puta. Bueno, pero ¿cómo? ¿No? Entonces ahora sí, puedo correrme de ahí, puedo tomar esa decisión, ¿no? Entonces la historia se puede cambiar, el pasado no. Y con esto que vos decís la adicción, bueno, justamente, ¿no? Se le puede poner palabra a aquello que no entró por la vía simbólica, por la vía de la palabra, y te entró justo ahí donde... ¿no? Así te entran las pantallas, así te entra el teléfono, así te entran los discursos pelotudos que te dicen, vos podés, si vos tenés fuerza de voluntad podés. Mentira, no podés un carajo, no es así, no funciona así, digamos, de esto se trata un poco, ¿no? Digo, esa adicción, bueno, no es inacción, es falta de encontrarte con el otro, ¿no? Es encerrarte en que el otro que te construiste adentro... ¿no? Bueno, es lo mismo. Bueno, pero ¿cómo se escapa? Porque si no existe la fuerza de voluntad para dejar de fumar o cualquier tipo de adicción, hay gente muy concentrada. En el lazo social, en los grupos. Digo, como toda adicción. Claro, no es una fuerza individual, es una fuerza colectiva. Pero por supuesto que sí. No existe la fuerza individual, chicos. O sea, vívense. Esto de querete a vos mismo, vos... No existe. Solo, sin el otro, no existís. Sos una mierda. Sos una porquería. O sea, no existimos sin el otro. Empezamos a valer un poquito en la medida que hay un otro que nos reconoce, que nos desea, que eso que nosotros hacemos con el vacío al otro le impacta. Al otro le da algo, lo llena un poco.
Eso es lo máximo a lo que podemos apostar. La fuerza de voluntad en ese sentido es una mentira. No existe. ¿Podemos dejar de fumar? Podemos elegir ser libres. Que lo demás no importa nada. M530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Volvemos al piso de la M530. Llegan los mensajes al 11 3200 0530. Gente que quiere dejar de fumar. Bueno, 0800. Nos vamos a entender, ¿eh? Tenemos que armar un grupo. Porque esa es la respuesta. Ahí está. Mira, hay gente que ya dice: mañana me bajo esto de Radio Cut y se lo hago escuchar a mi hijo para que deje de fumar. Los grupos son buenos para dejar de fumar, ¿eh? Pasá tu número. Sí, en serio, yo tengo medio subestimar el tema de los grupos. No, los grupos son buenos para todos. La patria es el pucho. ¿Existen grupos de fumar? Eso deberíamos Pero claro, comunicarlo, sí. amigo. Pero sí, claro, existen grupos para dejar de... Para todo existen grupos. ¿Y podemos dar un teléfono de alguien, gente seria? Y tendríamos que buscar, no sé, yo... Bueno, usted es el profesional. Yo si doy teléfono no me hago cargo. Excelente. Mira, acá cuenta Lucía Sánchez que le hicieron leer el Mataderos de Echeverría a los 16 años
en cuarto año del bachillerato. Pedagógico, dijo. Me pareció brutal. Sí. Vos pensás, cuarto año, sos un nene todavía. La historia del matadero es fuertísima. No puedes tomar cerveza, pero puedes leer El Matadero. Pero claro. Claro, totalmente. Bueno, porque tenés que tener introyectado quiénes son los malos y quiénes son los buenos desde muy pequeño, ¿eh? Pequeña, en este caso. Y es así, es así. Así se transmite la cultura. Pero hay contrasentidos también. Vamos al taller de los artistas, ¿nos acompañan? Vamos al rincón. Vamos a ver en pantalla los que están viendo y siguiéndonos por YouTube. Los que no y siguen fieles por la radio, usan la imaginación o lo buscan, porque la intención es propiciarles la búsqueda. Vamos con el taller de los artistas de Silvana Jauregui. Hoy vamos a hablar de Ricardo Carpani, la fuerza en imagen de un artista comprometido. ¿Lo tienen a Carpani? Sí, sí, lo estamos viendo en YouTube. Hermoso. Esas caras armadas con piedra. Con piedra, ¿no? Vos dijiste el rincón de los artistas, en este caso no hay ningún rincón porque todo era como monumental. Gigante. Es un rincón un poco espacioso. Nació en El Tigre, en hermosas tierras del Tigre, de 1930, pintor, muralista, dibujante. Estudió en París. Estudió en París, sí. Tuvo la posibilidad. En 1950 y estudió en Buenos Aires con un genio, con Emilio Petoruti. Claro. Obviamente no tiene nada que ver con Petoruti, pero uno ve algo de Petoruti, ve esa idea de los arlequines, ¿no? Esa fuerza que tenían, esas caras, esos cuerpos. Sí. Y claro, bueno. Luces y sombras. Estudió con uno de los mejores también. No, definitivamente. Bueno, ¿por qué lo traemos? Porque es un tipo que con su estilo, usted hace lo mismo, digamos, con todo el arte, con toda la dramaturgia, con toda la estética a flor de pie, con la lectura, pero no deja de decir cosas, no deja de decir, miren, ¿sabes? Yo estoy parado acá, está parado allá y yo tomo posición. Así es, tomamos posición. Mirá, es el tipo que pintó las luchas obreras y populares. Vos fíjate acá, mirá, estamos mirando ahora una tapa de una revista sobre Trelew, que el texto me parece maravilloso, a ver si lo encuentro. Dice: han muerto revolucionarios, viva la revolución. Un momento muy trágico de la Argentina, 18 años de proscripción, más allá del posicionamiento político, del artista en este caso y su posición, el tipo, bueno, mirá, la pintura sobre Felipe Vallese, ¿no? El desaparecido. Y los rasgos indígenas, americanos, muy presentes, que es algo que no suele verse, mucho menos para esa época. Me gusta, métanse, porque de eso se trata el arte, no es el que sabe, sino también poder interpretar. Mirá, esa Evita, diría, ¿no? Es casi como parece una pieza de cobre o de escultura, pero que abre la boca y te grita. Hay que tener en cuenta que el grupo Espartaco, que él era parte de un grupo, hablando de grupos, eran muy seguidores de Guayasamín, ahí están los rasgos indígenas, ¿no? El pintor ecuatoriano, y Portantieri, brasileño, todos muralistas, así que digamos, hay una confluencia de estilos y una especie de remix de todo eso que se expresa en la obra. Tendrán que volver los murales. Están muy de moda ahora los murales realistas del Diego, que son hermosos, que son apasionantes, pero estos tipos consideraban que pintaban las paredes y lo usaban como también una herramienta de comunicación. Claro, la pintura en general está muy cercenada al espacio museo y no va todo el mundo a los museos, lamentablemente, pero es un lugar simbólicamente que tiene muchas fronteras. Siqueiros, Rivera, todo. Impresionante. Bueno, hay una imagen que nosotros le traemos porque este rincón invita a la acción, sin ningún lugar a dudas. Queremos que vayan. ¿A dónde? Seguime con esta historia. En el año 1994, los que puedan ver la imagen lo van a estar degustando, si no la pueden buscar, si no la pueden ir a ver. Carpani es invitado por el área de extensión cultural de lo que entonces era y sigue siendo la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, que estaba a cargo de un director que le dice: vení, vas a dictar el seminario Teoría y Práctica del Muralismo. En 1994, nació en el 30, pedazo de vida se dio este hombre. ¿Y cómo le llamó el mural que hizo y realizó para dar este seminario? ¿Qué hace un tipo como yo en un lugar como este? Poniéndose en un lugar
otra vez, ¿no? De ruptura con esta idea del saber y esta idea del hacer. Bueno, este mural está. Si vos vas a la Cárcova, Avenida España 1701, por ahí te suena medio alejado, yo te diga Avenida España 1701, pero es enfrente de la Reserva Ecológica. Es un paseo hermoso. Entrá a la página de la UNA, de la Universidad Nacional del Arte, andá al museo. El museo es bellísimo y además vos entrás por sus distintos lugares que tiene, y hay obras que han quedado no solo de Carpani, sino de todos los que han pasado ahí. Hay esculturas por todos lados. Es como una casa antigua. Es una casa antigua, hermosa. Sí. Está una réplica del David. Los que no hemos tenido la posibilidad de ir a Europa, lleva a tus hijos, andá vos solo, andá con quien vos quieras y visitalo, porque la verdad que incluso ver el David en esa réplica es maravilloso. Es maravilloso. Y además que tiene, bueno, la UNA hoy, ¿no? En un contexto de tanto ataque, ¿no? A la cultura, a la ciencia, a la universidad, la UNA reviste todo eso, que incluso tiene la posibilidad de no solo llevar adelante y cuidar de lo que se ha producido en esas aulas, sino también que hay cursos, hay talleres para todos, hay para participar, y además es un lugar hermoso que hay que ocupar, que es toda esa zona de la ribera de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya saben, entren a la página de la UNA, vayan a Avenida España 1701, toquen la puerta y digan, vengo a ver el mural de Carpani, porque lo dejo ahí, para que vayas, para que lo encuentres. No te quedes encerrado en tu casa, dejá de fumar, y estás nervioso, te caminas hasta la reserva y te vas a ver el David y el mural de Carpani. Con Carpani. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta la medianoche, Revista Amartya, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
23:32, ¿ya se fueron a dormir? ¿Están ahí? ¿Están del otro lado? A ver si alguno quiere escribir. ¿Están despiertos? Porque tenemos más todavía. Esto es Revista Amartya. Entren en www.amartya.com.ar. Publicamos notas. Estamos por sacar un número. Acá hay gente que me debe notas. Y hay notas que me han mandado y no les contesté. La mira usted. Pero es que usted sabe lo que es mi día. Es muy tortuoso. Tienen que hacer una lista. Una lista. Hablamos de fuerzas, muchas fuerzas, y yo me quedo con la fuerza del cielo. Porque la verdad es que la novedad del discurso de los hermanos Milei, ya digo hermanos Milei porque ya es a voces que la hermana... ¿Usted votó a Milei si está del otro lado? No, también la votó a la hermana, ¿no? Bravísima. Se puede sintetizar por su forma. Me voy a poner esteticista. Sí, porque si no es para quedarse en la superficie la forma es el sentido. Porque ¿sabe qué lo salva a usted? De que el personaje, aunque le parezca ridículo, estoy hablando de nuestro presidente, incoherente, él representa una forma, un sentido de este momento. Es tan fuerte su sentido que incluso para el que tenga duda, el tipo usó una motosierra, para que quede claro. Digo, este discurso transgresor, yo lo valoro en términos de que hacía rato que necesitamos a alguien que quiera romperlo todo. Si no es infumable. 4 años de Macri, 4 años de Alberto, esto que estamos viviendo, es mucho tiempo. Pero a mí me gusta, porque incluso a la fuerza del cielo le llega a su tiempo. Hay una frase popular que me vino un olmedo de adentro, la frase siempre que llovió paró, ahí está. El negro dice para, siempre que llovió paró. Entonces incluso para la fuerza del cielo, porque a ellos les gustan estas ideas bíblicas, ¿no? Incluso el diluvio paró en un momento, hermano, y se acabó. Y algo de eso hay. Fíjense cómo hoy el gobierno anuncia, hablando de mandriles, hablo del propio Milei, diciendo, le rompimos no sé qué cosa, 1,6 de inflación. ¿Y qué pasó? No pasó nada, porque no hay novedad. Escuchemos, porque, ¿y esto lo vamos a escuchar? Sí, lo vamos a abrir y lo vamos a escuchar. Sí, el conciliábulo de la derecha dando la noticia hoy. Escucha, esto es parte de una operación, no es solamente un discurso de verdad, pero fíjense qué roto que está todo, que anuncian 1,6, que es muy bajo, es el segundo mes con un 1 adelante, y esto le tira a Feynman. No hay nada que festejar. Okay. No, yo veo en algunos sectores del gobierno festejando, vamos todavía, vamos. Che, 1,6 mensual todavía es altísimo, ¿no? Es la mitad de de una inflación anual. En cualquier país latinoamericano. En cualquier país vecino. Por eso. Vecino, sí. ¿No? La gente, estabas diciendo que la gente se acostumbra rápido. No, claro, se acostumbra y te empieza a reclamar otras cosas. Sí, claro. Exacto. Ahora te reclama. Escuchá, ¿qué reclama? Te reclama. Mejorar el poder adquisitivo. Está bien, se sinceraron los precios. Bueno, pero ahora está bien, aumentar un poquito más el sueldo. Exacto. Aumentar un poquito más la jubilación. Esto no sabemos. ¿Qué sé yo? Me parece. No, o dónde están las inversiones para generar empleo privado. Claro. Por ejemplo, claro. ¿No? Está bien. Esto no sabemos si es un mensaje diciendo aumentame el sueldo, si es algo en términos personales, sí. No lo podemos determinar. El sobre. No sea malo. ¿Le está hablando de algo particular o se volvieron kirchneristas? Tremendo. A mí no me deja igual de sorprender, incluso en los países vecinos. ¿Cómo odian vivir en Sudamérica, loco? Odian vivir, váyanse, no se queden, como suelten. Un año pasó de la ley de bases. Y no es cualquier, porque ahora todo parece, por eso digo, no hay que perderse en el personaje, pero ellos eligieron la ley de base, Alberdi lo trajeron, dijeron, no, vamos a sentar las bases de una nueva nación. Bueno, pasó un año. Entre enero y junio del 2024, ¿sí? El discurso era de oficialistas y opositores que el gobierno tiene que tener las herramientas para gobernar. Todas estas boludeces, tiene que tener las herramientas para gobernar. Porque crisis. Vamos a acompañar las cosas buenas y lo que perjudique, no. Porque, bueno, nos destruyeron en un año. Vamos 4 puntos. Esto lo enumeró Leche en una nota muy interesante en Página 12, un resumen. Reforma constitucional, porque fue una reforma constitucional la ley de bases. Con ese DNU 70 que nos están clavando
Digamos, uno no lo ve, pero está ahí, te está destruyendo. Escucha, entre diciembre del 2023 y julio del 2025, el tipo firmó 75 decretos y 82 decretos delegados amparados en el título 2 de la Ley de Base de la Reforma del Estado. No reformó. Hubo una reforma en la Argentina. No importa si este tipo se va mañana. Va a haber que hacer mucho para cambiar. ¿Escuchaste gobernar por decreto lo que hizo Milei en un año? No tengo la suma. Sí, 160 decretos. Un delirio. Capítulo 2, privatizaciones. Que era la idea de poder sostener este modelo cambiario. Porque, ¿cómo lo iban a sostener? Ya venían endeudados con el FMI, lograron que le dé 20.000 millones más, pidieron en otros organismos de crédito, era vender. No pueden vender nada a esta gente, son unos inútiles. No pudieron vender AISA, que es la que dicen que ahora la van a vender. Todo lo que es el canal de Magdalena, el viaducto no, estoy diciendo cualquier cosa. La hidrovía, gracias, mal llamada la hidrovía, también era parte de una privatización que no pudieron lograr, un fracaso total. De hecho, todos estos movimientos que hacen alrededor de YPF, porque ellos no lo pueden decir, pero él sueña con vender YPF, como lo hizo su antecesor Carlos Menem. Bueno, pero no pueden hacer ni eso. 41 empresas, incluía originalmente el capítulo, que después se la fueron desguazando, pero bueno, si querés el sumum de esto es el RIGI, o el RIGI, como quieran llamarlo, pero cuando vos vas a ver el capítulo de inversión extranjera directa, bueno, nada. Cayó. No le da negativo. Cayó. Es un desastre. Se fue Nissan, se fue Mercedes-Benz. 1.500 millones de dólares, menos, abajo. Bueno, Carrefour, que es la noticia de esta semana, mañana va a haber una nota muy importante a la mañana, en un buen comienzo. Carrefour dijo que se iba. Les tiro el adelanto. No se va a ir, pero ¿qué es lo que está pasando? Modificaron, la batalla cultural, modificaron el patrón de consumo. La clase media, que podía hacer una compra mensual, porque hay que tener guita para decir, voy a comprar la comida del mes, dejó de ir a los hipermercados. Vos hoy vas a Carrefour y podés jugar a la pelota. Sí. Puedes hacer un picado entre las góndolas. Nosotros dejamos de alquilar la cancha porque estaba muy cara y nos juntamos ahí que está en Independencia. Pueden volver a jugar a la pelota. ¿Por qué? Porque la gente va y compra lo del día. Vos comprás, yo hago lo mismo. Voy a comprar la carnicería, compro para el guiso, voy a la verdulería, compro para el día. Claro, o vas al mayorista, pero digo, las compras grandes, entonces Carrefour se va a transformar en un proveedor de esos centros de cercanía. O los chinos, ¿no? Que están también muy, muy en silencio. Bueno, las facultades delegadas, otro elemento central de este año de la Ley de Bases. Automáticamente lo votaron. Hay una persona que ha tomado ese rol. ¿Quién es? Federico Sturzenegger, que también esta semana se hizo muy conocido porque también lo corrió... Feynman. No, Majul. Bueno. No sé qué pasa, algo no está llegando agua al tanque. Escuchó a Sturzenegger, que fue el responsable de llevar adelante el desguace del Estado. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta porque lo deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar. Disculpame. ¿Por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado? Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. Me seguís el punto, ¿no? Sí, pero se crearon esos... pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero... Bueno, es increíble. Sí. Se ha mostrado el logo, no sé si está la imagen, pero de la caída del empleo privado en el gobierno de Javier Milei. El ñoqui que no entró al CONICET. ¿Este no puede entrar con el Claro, lo rechazaron. Él quería ser ñoqui. Son todos bulineados, sí. Son todos, es como... Fracasados. Todas las escuelas de arte hay que dejar entrar. Abran los cupos de las escuelas de arte. Bueno, esto que Sturzenegger se cree, yo creo que lo cree. No sé, en algún punto deben creer que esto es verdad. Wow, es impresionante, porque ni siquiera Majul se lo puede tragar.
tiene que ver con los niveles no solo de desempleo, porque vos, está bien, resolvieron el tema de la inflación, ponele que sí, que desaceleraron. Mirame. Se enoja. La mirada en el no se transmite, pero... Ponele que políticamente, porque lo mediáticamente el discurso es ese, sí. Bueno. Pero ¿dónde está la inflación El bajada? tema es todo, ¿sabes dónde? En que se cae, que no hay trabajo, que se lo dice incluso Majul. El consumo, las ventas minoristas volvieron a caer en junio. ¿Saben por qué se sostiene? Por las tarjetas de crédito, cuotas sin interés que hay todavía, pero es lo que puede sostener. Y además eso va generando endeudamiento en la familia. La facturación de los restaurantes, algo que obviamente no es una necesidad ir a comer en un restaurante, bueno, cayó entre un 15 y un 20%. En los datos de inflación son lapidarios estos números, porque tienen que contrastar contra el consumo, ¿no? No es 15 y 20 parece poquito, contra uno que subió la inflación, 15, 20 parece demoledor, porque siempre hay gente que no deja de consumir, con lo cual es un promedio el 15, 20. El boleto colectivo, sí, vos decís yo no voy a comer afuera, bueno, pero viajás en colectivo, aumenta un 6,1% a partir ahora de mañana. La cantidad de locales vacíos en Capital Federal, cierran los comercios, 40% en el último año. Bueno, pero ¿cuál es el plan? Porque la semana esta que este gobierno perdió 7-0, conté los goles, creo que son 8, 1, 2, 3, 7-0, fue con Fantino tratando de contar esta idea de, bueno... contando lo que va a pasar si votan mal. La gente, eso generó más terror, porque es lo que evidentemente va a pasar. ¿Qué pasó en el Congreso? Te lo cuento por el resultado. Aumento de haberes jubilatorios, una nueva moratoria jubilatoria, emergencia en discapacidad, la restitución de los fondos de Bahía Blanca, vetados, o sea, se los volvieron a dar a Bahía Blanca. Los aportes del Tesoro Nacional a pedido de los gobernadores, eso no apareció en muchos títulos, pero también. El impuesto a los combustibles, y hubo una sesión secreta sobre YPF. También la perdió, porque el proyecto para blindar YPF se votó. Cuando hablamos de gobernabilidad, sí, viene de la palabra de gobernadores. ¿Pero de qué hablamos? Y que desde que empezó el gobierno, las provincias dejaron de percibir 18 billones de pesos. Billetito. 18 billones de pesos, más o menos el cálculo. Digo, pero es una montaña de guita, porque el superávit fiscal que dice este gobierno tener, bueno, está apalancado efectivamente en la guita que no le da la provincia. Y en la emisión futura. ¡Apa! Y sí, si te dicen que no emiten, pero crean bono de dólar futuro. Claro. Es lo mismo, eso es emitir. No digas eso que es una mala palabra. Fueron a un supermercado, los de La Nación, a preguntar, y fíjate lo que se encontró con una persona que es apolítica. En un canal apolítico, le dice, che, ¿cómo viene la cosa? Porque la noticia que es, che, bajó la inflación, 1,6. ¿Cómo venimos? Compran menos, comparan, hay pase a segunda marca, hay sustitución de productos. ¿Qué pasa? Alicia el almacenero le va a hablar ahora. En ese orden, no hay plata, los clientes compran día a día la comida para el día, vos ves los clientes que antes compraban 1 o 2 veces por semana, hoy lo ves todos los días. Se llevan una bolsita y nada más. Tampoco hoy se estoquean porque yo mañana saco una oferta y la gente camina aparte. Me compra la oferta a mí, la oferta en cualquier hiper, para que el peso le sirva, ¿no? Pero está no durísimo, re durísimo. El peor año de la vida. Y no por quien está en el gobierno ni nada por el estilo, porque yo le estaba hablando a los chicos, yo soy apolítico. Bárbaro. Pero estamos pasando un mal momento. Te va a ir bárbaro así. Cuando le digan de qué partido es, se muere, se cae de orto. Ahora, vos fíjate, este tipo que considera que es objetivo, ¿no? Que lee la historia casi como una sucesión de hechos, bueno, se pierde de esto. La gobernabilidad que se rompió esta semana y que los gobernadores le mostraron el poder a Javier Milei, claro, es parte de esta Argentina heredera del menemismo que está completamente provincializada. Si vos tenés provincializada la educación, tenés provincializada la salud, le sacás la guita a las provincias, ¿vos qué es lo que pretendés que pase con una olla a presión de esa manera? Digo, porque no es que le sacás la plata, se la sacás al gobernador del bolsillo, se la estás sacando a la gente. 18 billones de pesos, te lo digo en dólares, 15.000 millones de dólares se ahorró este gobierno de que va de plata que le corresponde a las provincias. Bueno,
veremos si puede poner el veto, por ahí pueda, con algunas cosas, otras no, porque tiene que ver con un toma y daca. El tema es cuánto puede aguantar un gobierno, y no se trata de ponerle tiempos. Ya el dato de esta semana es que por primera vez en lo que va de la gestión se registró un déficit en las cuentas públicas, no les dan los números. Por esto mismo que dice Nicolás, están construyendo un escenario futuro muy endeble, que la propia JP Morgan dice, por eso hay que salir. Bueno, para que ustedes tengan noción, y es lo que nos pasa en las góndolas. Ya en julio acelera la inflación, porque esto es lo peor. Los datos hablan de que hay una nueva aceleración del índice de precios. Tiene que ver con el dólar, tiene que ver con la expectativa de vida. Que oficialmente no esté registrado no significa que esté pasando. Por eso en este contexto de analizamos las fuerzas, viene muy bien escuchar de vuelta a Néstor Kirchner, que en ese momento, y lo vamos a escuchar, se le para de manos no solo a Patricia Bullrich, al discurso dominante. Le dice, todo bien con el déficit cero, todo bien con el superávit fiscal, pero hermano, qué falta de creatividad. Porque lo que falta ahora, y me parece que ese es el desafío que tienen las fuerzas de la patria, es que tienen que asumir, tienen que poder controlar la inflación, porque ese es un límite, no es que las negras no juegan o las blancas, no importa de qué lado del tablero estés. Sin subir la inflación, van a tener que redistribuir. Las fuerzas de la patria tienen la capacidad de ajustar a los poderosos para redistribuir. Tienen esa capacidad, me parece que es el gran desafío. Escúchenlo a Néstor Kirchner, porque si bien esto es el pasado, es el único futuro posible para tener una Argentina de vuelta para todos. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Ser audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza, que los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política. Fuerza para sostener el amor. ¿Y la política? Y la política también. Y entonces escuchá, que te va a hacer bien. En estas notas, el horizonte, bandera desplegada, poesía cruda y directa, el ayuno y la rabia. Y siempre el amor, utópico deseo, ensoñación. 5 dedos conspirando, puño que se alza en interminables marchas y contramarchas. Aquel que se juega la vida, el otro que cae muerto y se levanta. Que la tarea de la prensa, la agitación, la propaganda, que organizar el partido, que organizar la mañana. Es internacional la cosa, ¿sabes vos? Que conste en mi lápida, no me rodeé de blandengues, tampoco de los mejores. Solo con convencidos y convicciones gané una, tal vez 2 batallas, y solo por el momento me alcanza. Y entonces me muero acá, me muero solo. Bueno, solo no, porque estás vos, y están tus padres, y están los míos, y todo lo bueno que compartimos, y están tus hijos, y están los míos, y todo lo bueno que construimos, así que solo no, y de vos me acuerdo clarito. Me acuerdo aquel día en la tarde en la plaza, me acuerdo que te paraste y se oyó el grito, ¡el partido adelante! No hay argumentos que desmovilicen, serán las organizaciones las que garanticen que se acabó la soledad. ¿Qué van a llevar? 2 cervezas. Agarrá de ahí, de la heladera. ¿Qué haces que pendeja porque te quemo? Dame toda la guita, la concha de madre. ¡Soltala! ¿Salió bien? ¡Más vale que salió todo bien, Gil de mierda! Tengo otro laburo para vos. ¿Y esto? Es una pasada en otro lugar. Pero necesito que hagas una marca más pesada, ¿estamos? ¡Ahí en la ventana! ¡Agáchese, Madera! ¿Qué te metiste? Balearon a la madrina y querían hacer que parezca que fui yo. ¿Qué pasó? ¿Empezaron los tiros? Bueno, sí. ¿Cómo se llama la película? Gatillero. Gatillero. Bueno, como vieron, es una película que transcurre en la Isla Maciel. Todo está filmado en un plano secuencia. Acá estábamos hablando de forma y contenido. Bueno, justamente forma y contenido es lo mismo. No se pueden separar porque lo que hace es meterte en una noche de un ex convicto, es un ex sicario que sale y que obviamente no tiene ninguna otra posibilidad de sobrevivir que afanar, y es lo único que sabe hacer. Entonces empieza otra vez a vincularse con sus antiguos camaradas y medio que le hacen una jugarreta, y no quiero revelar nada más porque tiene toda una vuelta, pero es la historia que transcurre, la cámara va siempre acompañando a el galgo, que es el protagonista, y lo siguen todo transcurre en una noche, amanece y ya la historia concluyó de una manera horrible. ¿Está buena la película? Para mí está muy buena porque no es pretenciosa. Generalmente las escenas de acción, cuando uno tiene mucha guita, son difíciles de filmar, y acá como que lo resolvieron de otra manera, está muy bien filmada, bien actuada. Porque yo no vi el tráiler, no la vi la película, pero ahora la voy a ver. Si vos decís que hay que verla, la veo. Que me alejó bastante, porque el tráiler está armado más desde la acción. Y entonces la película es así todo el tiempo. Claro. Pero te metes en esa historia, querés saber qué pasa, porque justamente hay un conflicto allá. Y es necesario para que se desarrolle. Y bueno, lo que trata esta película, por supuesto, es el terreno que ganan los narcos cuando el Estado no está. O el Estado puede ser cómplice de que esa situación se desarrolle de esa manera. Me parece que es un tema que no se está tratando demasiado. Me parece fundamental que la película lo trate así. Hay algunas cosas que son medio como estereotipadas porque están los vecinos tratando de resistir y se convierten en otra fuerza, ¿no? Entonces están las fuerzas que se pelean por una cuestión de medio de
de negocios entre ellos, y a la vez están los vecinos que dicen, bueno, esta es nuestra oportunidad para sacarnos todos estos tipos de encima. Entonces hay tres fuerzas que están confluyendo en el mismo momento de diferente manera como para adueñarse del territorio. Me parece un tema central para meterse, ¿no? Porque esta idea de progresista pedorra de uno en su casa tomando un coñac, no sé si eso existe, pero estando alejado, esta es la realidad de los barrios. Digamos, no significa que el narco haya ganado, pero que la droga se traduce en los barrios populares como una forma de salida en un contexto donde el Estado no da solución. Me parece que hay que afrontarlo. El arte es una manera de acceder al debate, pero hay que darlo como sociedad. Hay una frase terrible en la película, cuento muy cortita, en que dice, tenés que traer más pibes, como más soldaditos. Y le dice, no, pero ya en el barrio no hay más. Claro. Porque sí. Se acaba. ¿Dónde se ve la peli? La peli se ve en El Gomón. Barata la entrada, vayan a verla. Vamos al Gomón. Está en el Lorca también, lunes, miércoles y viernes más barata la entrada, y parece que la compraron para una de estas plataformas, no la más conocida, sino indaguen ahí que la compraron en las plataformas y ya se puede ver ahí. No, si no pirateen, perdónenme. Corre bueno, por mi cuenta esto, aguante la... No, pero vayan al cine. Vayan al cine, y si no pirateen. Si están muy lejos del cine, vayan y pirateen, pero si están cerca, vayan al cine. Nos vamos. Antes les quiero decir, y esto lo vamos a cortar y lo tenemos que hacer circular. El sábado usted tiene una obra de teatro. Sí, los sábados a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Hermoso, ¿qué pasa ahí? Y pueden venir a ver El invierno del oso, las crónicas antifascistas en Stalingrado. Antes que se vaya el invierno. Sí, por favor, venga rápido. Debemos darle más tiempo a esto. Vayan el sábado a ver acá el señor Manuel Santos Inurrieta, porque se van a ir esperanzados. Qué bueno. Una historia complicada, igual la que usted quiere. Serán las organizaciones las que garanticen que se acabó la soledad. Hermoso, me encanta. Que se acabe la soledad. Nosotros nos vamos, porque esto es un gran equipo. Se tienen que ir a dormir, porque mañana se tiene que levantar. Señor Manuel Santos Inurrieta. Comprendíamos que había cosas más importantes que las armas, había fuerzas más grandes que las fuerzas de las armas, y que la victoria sería del pueblo. Hermoso, grande, qué necesario. La señora Mariana Collante. Si San Martín hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿quién cruzaba la cordillera de los Andes? Qué lindo, qué grande Carlos, un genio. El señor Nicolás Dulcich. Oye, Luke, que la fuerza te acompañe. Buenísimo. Del otro, qué nivel, por Dios. Del otro lado del vidrio, en las redes, la señora Violeta Falcó. Estamos mirando las redes, estamos monitoreando todo el tiempo. Estoy todo el tiempo, digamos, chequeando las redes. Hermoso. En la producción, la señora Camila Sánchez. O sea, tenemos que liberar las fuerzas productivas. En la operación de video del señor Pablo Casasola. Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Algo pasaron con los videos. El señor en la coordinación y la belleza de esto, la señora Victoria Nardone. No tendremos voz, pero la fuerza no la perdemos, las ganas de luchar. Qué grande, Eve. No, ni un paso atrás se ve. En la operación técnica, el señor, ya es un artista, el señor Carlos Di Mare. ¡Fuerza que todo se puede! ¡Con Dios se puede más! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Hermoso. Nos vamos. Mi nombre es Julián Saúd. A ver, ¿qué preparó este? Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¿Sabes cómo te vamos a llenar de baldazos esa fuerza del cielo? A baldazos. Nosotros nos vamos. Sigan en la continuidad de la M530 porque esto va a dar que hablar. Recuerden, Revista Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Somos Radio AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas.